minimiza. Entonces, aquí. Vamos a pasar el código a la máquina. 122. Es que no me deja como luz. Ok. Entonces vamos a pasar el código de las sería server y el cliente. Ok, ya cerramos, aceptar, vamos a conectar. Ok. Ok, aquí tenemos los dos, el programa cliente y el programa servidor. Vamos a revisar qué hace cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a tener una arquitectura cliente-servidor. El servidor ofrece algo, los clientes se conectan al servidor, hacen una petición y les contesta algo, ¿no? Aquí, obviamente, pues no, la clase no es sobre programación de cliente-servidor, sino la administración ya del servidor propiamente. Entonces, bueno, vamos a ver el código del server.c. Bueno, primero, pues es un código en C, es muy simple, o sea, es un solo main, todo en el main. Y tenemos, bueno, incluimos algunas librerías que requerimos, SPDIO para las entradas de servidor normales, SPDI para algunas funciones estándar, la función string, que hacemos algunas operaciones con string, y las más importantes son socket, que es, la comunicación la vamos a hacer a través de sockets, entonces necesitamos la librería de sockets, y la librería de sockets para algunas funciones requiere de la librería types y de la librería de internet para el manejo de direcciones, ¿no? Entonces, esencialmente estas tres librerías son las que ocupamos para hacer la comunicación, son las funciones de comunicación con sockets, y la librería syslog, que más adelante vamos a ver con más detalle, que es para el manejo de bitácoras, el manejo del demonio de syslog. Y bueno, y aquí empieza entonces el código. Primero declaramos una string por la identificación del servidor. Este string es el que va a mandar. Cada vez que envíe un mensaje a la bitácora, le va a añadir antes esta cadena para distinguir que es un mensaje de este servidor. Le vamos a llamar el ITM server, ¿no? Servidor tecnológico, la versión 1.0, por poner alguna cosa de acá. Y luego inicia nuestro programa. Vean, el programa recibe argumentos, el parámetro, o sea, va a recibir parámetros al ejecutar este programa. Entonces, la manera de recibir los parámetros es a través de estos dos parámetros de la función main. Uno, ¿se acuerdan? El int ABC me devuelve el número de parámetros que le pasé, incluyendo el nombre del propio programa. Si, por ejemplo, cuando compilemos se va a llamar server, el programa compilado. Entonces, cuando supongamos que ustedes, bueno, tenemos nuestro programa server.c, cuando lo compilemos, pues se va a compilar como gcc output server server.c.
Entonces, este es el nombre del binario, ¿no? Para mandarlo a llamar, pues hay que ponerle server y le ponemos, en este caso este programa va a recibir un parámetro que va a ser el puerto en el cual queremos que escuche. Por ejemplo, si le paso 777, ese es el puerto en el cual va a escuchar, va a recibir peticiones. Entonces, este es un parámetro que se le va a pasar al ejecutable. ¿Cómo lo recibimos en nuestro programa binario? Pues a través de estas dos variables, argc y argb. Entonces, argc me regresa el número de argumentos que le di, incluyendo el propio nombre del programa. Entonces, en teoría, cuando lo mande a llamar así, la variable argc va a valer 2, ¿no? Está recibiendo dos parámetros. ¿Por qué dos? Este y este, ¿no? ¿Sí? Este también lo cuenta. Entonces argc va a ser 2. ¿Ok? Y entonces en este parámetro se recibe cuántos parámetros le mandamos al ejecutable. Y en este de acá va a venir las cadenas de cada parámetro. Si se fijan, es un arreglo de strings. Array es array de charpoint, o sea, arreglo de strings. Entonces en cada entrada del arreglo va a venir uno de los parámetros. ¿Cuál? Por ejemplo, en el caso de, en este ejemplo, el argb, la variable argb 0, ¿qué va a contener? Pues el string punto diagonal 0. Entonces, el mismo nombre del programa se pasa con un string, y el argb 1 va a tener el segundo parámetro como string, o sea, en este caso 777. ¿Okay? Si le pasara más parámetros, digamos, si recibiera más parámetros, en los sucesivos argb2, argb3 vendría el apuntador al string correspondiente. ¿Sí? Esa es la manera en que se pasan parámetros en el lenguaje C. Bueno, parámetros al ejecutable, digamos. Entonces aquí se van a recibir parámetros. Bueno, luego se declaran varias variables que vamos a ocupar. Y lo primero que hacemos es checar si el número de parámetros que se le pasa es el correcto. Es un if. Si el número de parámetros es menor que 2, bueno, no puede ser menor que 1 porque por lo menos está el nombre del ejecutable. Entonces, si es menor que 2, quiere decir que nada más le pasamos el puro nombre del ejecutable, es decir, no le estamos pasando parámetros. Si eso ocurre, entonces mando un mensaje de error. Hago un FPDF a STR, la salida de errores, y digo, el uso es el nombre del programa. Vean, aquí pongo asterisco S porque le voy a pasar el APC, ¿sí? Que en este caso sería 0 por ejemplo. Le digo el nombre del programa y el número del puerto. Entonces aquí mando un mensaje diciendo que este programa se utiliza así, y mando a llamar con el nombre del programa y un puerto. ¿Okay? Y me salgo, o sea, no me pasaron el número del puerto. Si pasa de aquí es que sí le pasaron un parámetro, o sea, por lo menos un parámetro, que es el número del puerto. Entonces continúo. Enseguida, esto todavía no lo vamos a ver con mucho detalle porque eso es más adelante, pero abrimos la bitácora donde vamos a escribir. Este es simplemente un open log, ya que arrancamos, entonces abrimos la bitácora, ¿no? Entonces, open log. Eso después lo vamos a explicar más adelante. Y enseguida creamos un socket, una estructura socket. ¿Se acuerdan que, bueno, los sockets son estructuras para comunicarme a través de la red? Esencialmente un socket es parecido como un archivo, ¿no? Es como cuando se abre un archivo. Digamos, desde el punto de vista de programación es similar a cuando voy a escribir un archivo, o sea, primero lo abro, luego escribo en él y luego cierro. El socket es muy parecido, la diferencia es que cuando yo escribo a un archivo, eso se escribe al disco duro, ¿no? Y acá la diferencia con el socket es que cuando escribo en el socket, en lugar de escribirse en un archivo en el disco duro, se manda por la red a algún destino. ¿Okay? Esa es la diferencia, pero en cuanto al manejo de programación, muy similar a como manejamos archivos. Entonces vean, aquí lo que hago es crear una estructura socket. Mando a llamar, bueno, socketd es un entero que es un descriptor, pues se llama descriptor de socket. Es parecido, ¿se acuerdan que cuando se abre un archivo con la función open me regresa un descriptor del archivo, ¿no? Un entero que me dice qué archivo es. Aquí es muy parecido, me va a regresar un entero que es el descriptor del socket. Con esto lo creo y me devuelve el entero que es el descriptor del socket. ¿Okay? ¿Qué parámetros recibe el socket? Primero va la familia del socket,
pues se llama AF Family, ¿no? La familia de socket, es que hay varios tipos de socket, ¿no? Se les llaman familias. Y las familias de sockets, básicamente hay dos, AF y NET. Bueno, hay varias, ¿no? Pero las que más se usan son estas dos. Está bueno, hay otros de X500, pero las que se usan son AFNet y AF Unix, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Estos sockets, los de la familia INET, INET quiere decir de Internet, son sockets para usarse en Internet. Los de la familia INET son sockets que funcionan sobre el protocolo TCP/IP. ¿Sí? O sea, son sockets de TCP/IP. Y entonces aquí estamos abriendo un socket de la familia FNet, es un socket de TCP/IP que vamos a usar, es un socket de red. Y los sockets AF Unix son sockets que se les llaman los sockets BSD. Estos sockets se utilizan para comunicación entre procesos, pero dentro de una misma máquina. Ese es otro tipo de socket que no es a través de la red. Es un socket que realmente para comunicar procesos entre ellos se utilizan archivos temporales, ¿no? Nosotros no vamos a usar ahorita socket Unix, sino vamos a usar sockets de red, o sea, un socket de red que es AF. O sea, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que este socket va a ser un socket de red, ¿okay? El siguiente es el tipo de socket, esta es la familia y este es el tipo. El tipo, cuando son de tipo de la familia FNet, hay dos tipos: el socket stream, o sea, de ahora hay dos tipos de socket: sock stream y sock datagram. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Es un socket para orientado a conexión y de flujo, o en pocas palabras, funciona sobre TCP, con paquetes de TCP. Y el socket datagram pues es de datagramas, o sea, es no orientado a conexión, entonces trabaja sobre eso, UDP. Entonces ahí elegimos, o sea, fíjense, con la familia elegimos que es TCP/IP. Y con el tipo de socket, si trabaja sobre TCP o sobre UDP. ¿Sí? Entonces aquí le estamos diciendo que sea orientado a conexión, o sea, sobre TCP. Y luego lleva otros parámetros, pero como no lo ocupamos, lo ponemos en cero. ¿Okay? Entonces con eso estamos creando un nuevo socket de red, de TCP/IP, orientado a conexión, o sea, TCP, de tipo TCP, ¿no? Y si todo funciona bien, me regresa el descriptor del socket. Si algo sale mal, me va a devolver un número negativo. Si el número es negativo, quiere decir que es un error. Entonces, si el socket es negativo, mando un mensaje a la bitácora. Aquí syslog es una función para escribir la bitácora. Mando un mensaje de error y mando qué es el mensaje de error. Entonces digo error abriendo el socket, o sea, hubo un problema al abrir el socket y me salgo. O sea, termino el programa. ¿Qué puede ser que por lo que no puede abrir socket? Bueno, ya no más sockets disponibles, o sea, de los 60 y tantos mil sockets posibles que hay. O la otra es que intenté abrir un puerto que es privilegiado, que ya está ocupado. O sea, puede haber varios errores, ¿no? Lo que hemos todavía visto. Si pasamos ese if, entonces quiere decir que pudimos crear el socket bien, y entonces tenemos que asociar el socket a un puerto. O sea, tenemos que asociarlo a un puerto de la máquina. Entonces, lo primero que hacemos, para eso utilizamos una estructura. Esta es el address, que es una estructura es una estructura que lleva varios campos, que está declarada en una de las librerías. Se fijan, es esa estructura, socket address de Internet. Es una estructura que se declara en la librería socket. Tiene varios campos, entre otras el IP, la del puerto, etc. Y aquí vamos a ocupar dos: una para guardar la información del servidor y otra para guardar la información del cliente con el cliente se conecta. En el servidor pues, se guarda la IP del servidor, su puerto y otros detalles. Y en la del cliente se va a almacenar la IP del cliente y el puerto del que se conecta al cliente. Entonces requerimos esas dos, ¿no?
Pero entonces, si se fijan, inicializamos la estructura del servidor, la inicializamos en ceros. Es una función que inicializa en ceros en la estructura, la pone toda en ceros. ¿Okay? Le pasamos la computadora de la estructura y le decimos de qué tamaño es y simplemente le llena de ceros. Eso es lo único que hace esta función. Luego, si se acuerdan, en ARB1, aquí está, en ARB1 nos pasan el puerto, nada más que está como string. ¿Okay? La recibe el programa como un string. Entonces lo que hacemos es convertirla en entero. Este es ASCII to integer, es una función que está en stdlib, que convierte una cadena a su correspondiente. O sea, si recibo la cadena, por ejemplo esta cadena, ¿no?, que es un string 777, la convierte al entero 777. Entonces aquí la convertimos a entero y la guardamos en esta variable que ya es una variable entera, que guarda el número de puerto. Luego inicializamos los campos de la estructura socket, aquí, bueno, de la estructura del servidor. Ponemos familia del socket, que es IP-net, dirección en la que puede escuchar, dirección en la que escucha este socket, le ponemos IAVES AIN. Al inicializarla así, queremos decir que este servidor va a escuchar en todas las interfaces que estén disponibles. Si quisiéramos atarla a una cierta interfaz, aquí le tenemos que poner la dirección IP de la interfaz en la que queremos que escuche ese servidor. Al poner pues decimos cualquier interfaz que tengas disponible de escucha petición, o sea, por ejemplo, localhost o las que tenga. Y luego el puerto, en el puerto que va a escuchar, fíjense, tomamos el número de puerto que convertimos acá. Ahora, pero lo convertimos, esta es una función, si quieren es un entero, y esta es una función que se llama host. Bueno, es ¿qué consiste esa función? Esta función h n recibe un entero. ¿Qué quiere decir esta función? Quiere decir host to network. Y esta es de site. Esta función es de una familia de funciones que vienen en la librería types, que sirve para convertir el formato de enteros, ya sea formatos de enteros con signo, formatos de enteros sin signos o chalas, y los convierte de host, de formato de host a formato de red. Ahora, ¿qué quiere decir eso de formato de host o formato de red? Bueno, fíjense que, a ver, cuando uno programa aplicaciones de red que van a funcionar para la red, un detalle que uno tiene que cuidar es el formato interno de los datos que van a permitir traer la red. ¿Por qué? Porque imagínense que, bueno, ustedes crean una aplicación, cliente servidor, por ejemplo, y a través de la comunicación a través del socket, yo les decía, el socket es finalmente como un archivo, ¿no? O sea, ustedes le dicen escribe y escribe ciertos bytes. Entonces, cuando ustedes le dicen al socket, por ejemplo, escribe un entero, pues agarra el valor del entero y lo escribe en el socket tal cual. Y al escribirlo en el socket tal cual, quiere decir que eso se crea un paquete, en este caso, por ejemplo, TCP, y se manda a través de la red. Del otro lado, el cliente del servidor recibe ese paquete y extrae ese dato, como si fuera un archivo. Hasta ahí, aparentemente no hay ningún problema y eso es sencillo. El problema surge porque cuando decimos escribe un entero al socket, y del otro lado de la comunicación el otro lee un entero, el problema es que la representación interna de los números enteros puede variar de arquitectura a arquitectura. Y entonces lo que una máquina entendió que era un entero, por ejemplo, por poner ejemplo, a lo mejor la máquina cliente es una máquina de 64 bits. Entonces, para la máquina cliente, cuando le dices escribe el entero, él agarra el entero de 64 bits y escribe 64 bits en el socket. Y eso se manda en el paquete y le llega al otro lado. Pero a lo mejor del otro lado, la máquina es de 32 bits. Y
Y cuando le digo a la máquina, lee un entero, entiende que tiene que leer 32 bits. ¿Okay? Y entonces nada más toma 32 bits. Y entonces lo que envió a un lado ya no es exactamente lo que recibe el otro. ¿No? Y entonces ya empezamos con broncas porque ya no, o sea, a la hora de comunicarse ya una cosa, un lado va a enviar una cosa y el otro recibe otra y ya se hace un trabajo, ¿no? ¿Sí me explico? Peor aún, o sea, uno es el tamaño de los datos, que varía mucho. Por ejemplo, en máquinas de 64 bits, por default, el int es de 64 bits, ¿no? Pero en 32 bits, el que es de 64 es el long, ¿no? Tendría que ser long, no int. Entonces ahí empezamos con problemas. Pero peor aún es cuando inclusive la representación interna es diferente. Por ejemplo, ustedes saben que hay procesadores que son LSB. ¿Qué quiere decir eso? La representación es LSB. Bueno, más bien, ¿cómo se llama? Bueno, Big Endian o Libre Endian. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál sería Big Endian? A ver, si yo les pusiera, a ver, si yo les digo, este es un número binario, ¿no? Es una guerra binaria, ¿no? ¿Qué número es? Que no pudo haber sido al revés. O sea, que fuera 1, 2, sería 4, 8, 7, 5, 4, 5, 8. ¿Qué número daría yo? O sea, es un número diferente si tomo este como el más significativo o el menos significativo. ¿Sí? Y una cosa es el Big Endian. El Big Endian sería cuando termina en el de mayor. O sea, este sería Big Endian. Entonces con Big Endian sería 203. Y Little Endian, que sería al revés, sería 211. Entonces, dependiendo de la arquitectura del procesador, algunos procesadores son Big Endian y otros son Little Endian. ¿Sí? Entonces la representación interna es distinta. Entonces, imagínense que comunico, bueno, creo que ahora ya casi todos son Little Endian. O sea, por ejemplo, Intel, todo Intel es Little Endian. Pero hay otros procesadores, por ejemplo, no sé, el Spark, que era Big Endian. Entonces, hagan de cuenta que una máquina manda un 211 y el otro lo recibe y es 203. ¿Ok? Entonces estamos en aprieto, ¿no? Vean, estos pequeños detalles surgen cuando uno intenta crear aplicaciones de bajo nivel que se comuniquen a través de la red, ¿no? Porque entonces los datos no coinciden. Entonces,
siguen funcionando la longitud, la representación interna de los datos, o sea, todo eso complica las cosas. Entonces, esta librería proporciona funciones para convertir un formato único que le llaman formato de red. Entonces, en el formato de red se supone que es un formato que es válido para cualquier máquina, independiente de la representación interna, ¿no? De hecho, hasta hay un estándar de metadatos más complicados que es el ASN1, ¿no? La notación de sintaxis abstracta 1, que sirve para representar cosas más complicadas como arreglos, cosas así, que sean independientes de la plataforma. Entonces, esta función lo que hace es, digamos, el formato de host, el formato de host es el formato interno de la máquina, la convierte a formato de red, ¿no? Entonces me regresa un entero, pero un entero en el formato de red, para que entonces no tenga problemas. Entonces aquí, este entero se convierte de formato de host a formato de red, ¿sí? Y me lo regresa aquí. Para eso es lo que hace esa función, ¿no? ¿Ok? ¿Sí está claro? Bueno, entonces, ya que inicializamos la estructura, ahora sí hacemos un bind. El bind es, hagan de cuenta que al hacer esto, lo que hicimos fue decirle, el socket lo vas a escuchar en tal IP y con tal puerto. Y con el bind ya lo asociamos con ese puerto, con esa dirección IP. O sea, le decimos, vas a estar en ese IP y vas a escuchar en ese puerto. Le pasamos el descriptor del socket y la estructura con los datos del socket, ¿no? Si eso me regresa un negativo, quiere decir que hubo un error, o sea, no se pudo hacer el bind. Es decir, en pocas palabras, no se pudo asociar ese socket a ese puerto o a esa dirección. Si eso pasa, entonces mandamos un mensaje de error, pues hacemos error en el bind y nos salimos. En caso contrario, quiere decir que sí se pudo asociar ese socket al puerto que le pedimos. Por ejemplo, en este caso sería 757, entonces sí lo pudo asociar y a esa dirección, entonces queda asociado. Y enseguida lo que hacemos es hacer un listen. El listen es así como, entonces comienza a esperar peticiones. O sea, ya ahí se pone a escuchar en el socket para peticiones centrales. Recibe dos parámetros el listen, el descriptor del socket y el tamaño de la cola de espera. Si aquí le estamos pasando un 5, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando se conectó un cliente, si llega, o sea, está un cliente conectado, si llega una petición más, la va a guardar en una cola de espera hasta que se desocupe y pueda atenderlo, sacarlo de la cola de espera. ¿De qué tamaño va a ser la cola de espera? Pues del tamaño 5. O sea, va a quedarse hasta 5 esperando. Si ya después de los 5 llega otro más, pues ya va a rechazar la petición. ¿Okay? Entonces aquí, bueno, 5 es un poco pequeñito. Entonces aquí se va a quedar escuchando. O sea, ahí empezamos a escuchar. Y entonces ahora, para poder recibir conexiones, inicializamos la estructura del cliente. Mandamos un mensaje a Bitácora diciendo estamos esperando peticiones. En el puerto, y le ponemos el número del puerto, estamos esperando peticiones. Y hacemos un ciclo, fíjense, aquí vamos a hacer un ciclo infinito, porque los servidores siempre van a estar escuchando, esperando peticiones. Y ese ciclo infinito lo que hacemos es, inmediatamente entrando al ciclo infinito, hacemos un ASET. El ASET es una función que se queda bloqueada hasta que le llega ya una conexión. Entonces aquí se va a quedar esperando a que alguien le haga conexión, y cuando alguien le haga conexión, o sea, reciba la petición de conexión del cliente, entonces va a regresar. ¿Qué le pasamos como parámetro? El socket en el que va a estar escuchando y la estructura donde va a almacenar la información de la conexión. Cuando se establezca la conexión, en esta estructura va a almacenar la información de quién se conectó, o sea, de qué IP se conectó y de qué puerto viene, el puerto de origen, ¿sí? Y alguna otra información. Entonces, cuando se regrese esta función es porque ya alguien se conectó o alguien hizo una petición de conexión y entonces me regresa la descripción de un nuevo descriptor de socket. ¿Sí? Bueno, ok. Y usted me llama para que quiera una nueva descriptor de socket, ahorita vamos a ver por qué. O bueno, más adelante, ¿no? Pero me regresa un nuevo descriptor de socket.
Si ese nuevo descriptor del socket es negativo, quiere decir que hubo un error, o intentar establecer la conexión algo falló, pues mandamos otro mensaje de bitácora donde decimos error al conectarse, al aceptar una conexión, y me salgo. Si no es así, bueno, quiere decir que ya mando un mensaje de bitácora de un cliente conectado, y ya que se conectó ese cliente, entonces atiendo la petición de ese cliente. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues depende de lo que haga mi servidor. Aquí lo que hago es inicializar un buffer de 256 caracteres en 0, aquí lo estoy inicializando, y luego leo el mensaje que me envíe el cliente. ¿Cómo? Mediante la función read. Para leer y escribir un socket también se usa read y write, como en el caso de archivos. La única diferencia es que en lugar de pasar el descriptor de archivo, le estamos pasando el descriptor de socket. Y le decimos en dónde tiene que leer. Va a leer buffer, en el buffer, y un máximo de 255 caracteres. Es lo máximo que va a leer. Y me devuelve el número de bytes que le dio realmente del socket. Si ese número de bytes es negativo, pues quiere decir que hubo un error al leer del socket. Otra vez mandamos un mensaje de bitácora y un error al leer del socket y nos salimos. En caso contrario, mandamos a bitácora que recibimos un mensaje del cliente y le mandamos qué mensaje recibimos. Y entonces ahora le contestamos al cliente. Vamos a hacer un write, escribimos en el socket y escribimos esta cadena. Ya leí tu mensaje, message, y le damos la longitud de la cadena, que es de 18 caracteres. Si al escribir recibimos un número negativo, quiere decir que hubo un error al escribir el socket, mandamos otro mensaje de bitácora diciendo que hubo un error al escribir el socket. En caso contrario, cerramos el socket y volvemos a entrar al ciclo infinito. Entonces fíjense qué hace este cliente, es muy sencillo. Recibe un mensaje cuando se conecta un cliente, el cliente le manda un mensaje en una cadena cualquiera y él le dice recibí tu mensaje y ya se desconecta. Esto ¿no? O sea, es un servicio muy sencillo, pero está más para fines de ilustración, ¿no? ¿Sí? Y ya, aquí vamos a estar eternamente. Miren que los servidores están diseñados para que eternamente estén esperando peticiones. ¿Cuándo se va a salir? Pues hasta que lo truene yo fuera del sistema, ¿no? Pero mientras va a estar en un ciclo infinito, escuchando, recibe una petición, la atiende, la desconecta y vuelve a entrar, etc. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Vamos a ver ahora el tiempo que nos queda. Vamos a ver el cliente, cómo sería el código del cliente. El cliente es más sencillo. El cliente es más simple porque la tarea que hace un cliente es más sencilla. Pero ven, son otra vez las funciones que requerimos para manejo de software. Vean, aquí el cliente no recibe, recibe varios parámetros. Vean que ahora va a recibir 3 parámetros. El cliente le tengo que pasar cuál es la dirección a la cual se va a conectar, o sea, en qué dirección está el servidor y en qué puerto está el servidor, ¿sí? O en qué puerto está escuchando el servidor. ¿Sí? Si recibe menos esos parámetros, pues le mando un mensaje diciendo no, como se utiliza es así, ¿no? Y se sale. Aquí igual, el número de puerto lo convierte entero, luego crea un socket con la familia ethernet de string, o sea, el TCP, lo guarda el descriptor. Si fuera negativo, pues es un error abriendo el socket. Vean que aquí no maneja bitácora, los clientes no manejan bitácora. Esos mandan los mensajes a la consola, porque decían que de ahí es donde lo estoy corriendo, ¿no? De la consola. Luego obtiene del parámetro 2, obtiene del argv1, obtiene el nombre del host. El nombre se lo puedo pasar como un nombre del host o como un IP. Entonces lo tengo que convertir. Entonces esta función getHostByName lo que hace es, si yo le paso un nombre, me lo convierte a una IP. O sea, en pocas palabras hace la resolución del nombre que te pase aquí. ¿Ok? Y eso lo hace con getHostByName. Y me regresa aquí la dirección del servidor. La estructura de esta hostname, que es la información de cuál es el servidor, ¿no? Si esa estructura es nula, pues hubo un error en la conversión y marca que no existe el host, ya se sabe, ¿no? En caso contrario, pues lo que hace es ahora inicializar la estructura del servidor, la dirección del servidor, inicializarla con los campos, o sea, ponerle que es AFN, ponerle la dirección del host,
la que me voy a poner, y el puerto de respuesta que me voy a conectar, y manda a llamar la función connect. La función connect lo que hace es buscar la conexión al servidor. Vean que es como la contraparte del accept. O sea, el accept es hacer una conexión, y connect es como la contraparte, es conéctate, ¿no? Entonces, conecta, manda el socket y la información del servidor al cual se va a conectar. Si el valor que me regresa es negativo, quiere decir que hubo problemas para conectarse, ¿no? O sea, no se pudo conectar. Y en ese caso, pues mando un mensaje de error. En caso contrario, pues lo que hace es, por favor, dame un mensaje, uno lee el mensaje de la consola y lo escribe en el socket y se lo envía al servidor, ¿no? ¿Sí? Y después lee del socket la respuesta del servidor y escribe en la consola lo que recibió el servidor. ¿Sí? Está muy simple. Bueno, vamos a compilarlo. Entonces, ¿sí ya habíamos instalado el gesto? Es que no estoy como ahorita. Sí, nos faltaba esto. Ok, a ver, voy a poner voy a copiar sí, para correrlo todo como root, ¿no? Ahí está. Bueno, fíjense, aquí tengo client y server. Fíjense, si corro server así nada más, me dice que su uso es server y puerto, ¿no? Ok. Entonces vamos a correrlo server 777. Ok. Fíjense ahí, no, pues no muestra nada, necesitamos ver la bitácora, ¿no? Para ver qué. Vamos a abrir otra sesión. A ver, aquí voy a poner aquí la bitácora. Bueno, es que necesito estar como root.
Si se fijan, ya aquí aparece nuestro primer mensaje, ¿no? Aquí está cuando levantó el servidor, ahorita no estoy esperando peticiones y me cuesta situaciones. Okay. Entonces ahora vamos a conectarnos con el cliente. Vamos a entrar aquí con... Y aquí vamos a correr el cliente. Fíjense, si lo corro así me dice, tengo que darle el hostname y el puerto, ¿no? Entonces le tengo que dar localhost, que estamos en el mismo, puerto 767 es donde está escuchando. Ok, si observan acá, bueno, lo voy a poner acá. Acá ya me dice que hay un cliente conectado, ¿no? ¿Sí? Y entonces acá le digo, en el cliente ya le puedo decir, me está pidiendo un mensaje. Ya, el servidor recibe el mensaje y lo manda a bitácora. Y dice, aquí está el mensaje, primera prueba. Esto es toda maravilla, pero nada más para... Sí, nada más se conecta el cliente, le manda una cadena, el otro le escribe la bitácora y ya lo desconecta. Le dice, ya lo recibí y ya. Es todo, ¿no? ¿Ok? Sí. Y va dejando mensajes en la bitácora. Bueno, pues les decía, ¿no? Aquí no se trata de programar cliente-servidor, que no es el chiste de la materia. Tenemos este servicio, pero queremos configurarlo como un servicio más del sistema. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar sobre eso. ¿Dudas? Ok.